En medio del dolor tras la pérdida de su amado Marcos, Laura se embarca en un viaje de sanación que la llevará a descubrir la fuerza de la comunidad y el poder del amor. ¿Cómo puede una madre joven encontrar el camino hacia la esperanza cuando su mundo se desmorona? A través de talleres creativos y la conexión con otros que, al igual que ella, han sufrido en silencio, Laura comienza a reconstruir su vida. Pero, ¿qué secretos se ocultan detrás de las historias de aquellos que la rodean? La vulnerabilidad de sus historias será la clave para sanar corazones rotos. Con el nacimiento de un mercado de emprendedores locales, Laura se enfrenta a su mayor reto. ¿Será capaz de transformar su dolor en un legado de luz y empoderamiento? A medida que las emociones surgen y las almas se entrelazan, Laura se ve obligada a confrontar su propia tristeza y a abrir su corazón a nuevas amistades. ¿Logrará encontrar la paz en las emotivas confesiones de sus compañeros, o el miedo a seguir adelante la hará retroceder? El verdadero desafío se presenta cuando cada historia cuenta y el pasado amenaza con reclamar su lugar en el presente. En un clímax donde las risas y las lágrimas se entrelazan, Laura descubre que la vida está repleta de lecciones poderosas. ¿Qué significa realmente vivir después de una pérdida? En esta emotiva travesía, el espectador será testigo de cómo el amor puede surgir incluso en los lugares más oscuros, y cómo cada encuentro puede marcar un nuevo comienzo. Acompaña a Laura en una experiencia transformadora que demostrará que, más allá del dolor, siempre hay espacio para la esperanza y el crecimiento. No te pierdas esta historia de resiliencia, amistad y el renovador poder de la vida. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. La tempestad. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, creando un suave murmullo que se mezclaba con el sonido ensordecedor de las gotas chocando contra el techo. Laura, de solo 20 años, miraba por la ventana de su pequeño departamento, sintiendo cómo la tristeza se apoderaba de ella. La vida había cambiado drásticamente en cuestión de horas, y ahora se encontraba sola, con su hijo Lucas en brazos y su corazón roto. Todo había sido tan repentino. La noticia del accidente había llegado como un torbellino, arrastrándola a un mar de desesperación. Su esposo, Marcos, había salido por la puerta esa mañana sin saber que sería la última vez que lo vería. Había prometido volver a casa, a su lado y al de su pequeño, lleno de risas y amor. Pero lo que realmente había dejado detrás era el eco de su risa, y ahora todo lo que Laura podía sentir era una profunda soledad. La culpa la invadía. ¿Cómo podría haber permitido que Marcos saliera en ese viaje? Había sentido una inquietud en su estómago, una corazonada que no había podido explicar. Pero él le había asegurado que todo estaría bien, que solo sería un día, un viaje de trabajo rápido. Por nosotros, Laura, por nuestro futuro, le había dicho, y ella lo había creído. Ahora esa promesa sonaba hueca, como una campana que no dejaba de sonar en su mente. Su suegra, Elena, no tardó en hacer sentir su presencia de manera contundente. Desde que Marcos había fallecido, la acusación silenciosa en su mirada era palpable. «Es tu culpa que mi hijo se haya ido», le había dicho con una voz cargada de desprecio. La culpa de Laura había crecido, mezclándose con el dolor, convirtiéndose en un veneno que la hacía sentir que no había escapatoria. Esa misma noche, Elena había llegado a la casa, sus pasos resonando en el pasillo como un trueno. «¿Por qué lloras, ese niño? Deberías estar más preocupada por la pérdida de mi hijo», gritó, su voz desgarradora. Laura sabía que había un abismo entre ellas, uno que se había agrandado con cada palabra hiriente. Sin embargo, había algo dentro de ella que seguía resistiéndose a ser aplastada, a dejar que la rabia y el dolor se convirtieran en su única realidad. Mientras la tormenta afuera se intensificaba, Laura se sentó en el sofá, con Lucas acurrucado en su pecho. El pequeño parecía sentir su angustia, sus ojos se abrían de cuando en cuando, buscando consuelo. Ella lo mecía suavemente, intentando calmarlo mientras sus pensamientos se agolpaban, caóticos como la lluvia que golpeaba la ventana. «¿Cómo sobreviviré sin ti, Marcos?», musitó, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. La noche transcurrió en un torbellino emocional. Laura alimentó a Lucas,
lo cambió, lo meció entre sus brazos, pero su mente no podía escapar del dolor. Cada pequeño llanto del bebé le recordaba la alegría que había perdido. Éramos una familia feliz, pensaba, donde se fue todo el amor. Sin respuesta, se sumió en un silencio vertiginoso, donde solo se escuchaba el llanto suave de su hijo y la lluvia que seguía cayendo, como si el cielo también llorara la pérdida de su amor. Laura se negó a dormir, temiendo que, al cerrar los ojos, el terror se convirtiera en realidad. En su mente, las imágenes de su esposo eran como destellos, su risa al despertar, los momentos compartidos en el sofá, y esas suaves caricias que la llenaban de calma. Ahora esos recuerdos eran un cuchillo afilado que atravesaba su alma. ¿Y si nunca más puedo sentir su abrazo?, pensó con desesperación. Con el amanecer, los rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las nubes, pero para Laura, el nuevo día no traía consigo promesas de esperanza. Su suegra entró de nuevo, con un aire de superioridad y un gesto que parecía dispuesto a atacar. «Laura, no puedes quedarte aquí. Esta no es tu casa», dijo, como si cada palabra estuviera impregnada de veneno. El tono frío de su voz hizo que Laura se encogiera. ¿Cómo había llegado a este punto? Su vida se había convertido en un campo de batalla. ¿A dónde iré?, preguntó, sintiendo las lágrimas brotar de nuevo. No tengo a dónde ir. Mis padres están lejos, y mi única familia está aquí. Elena hizo una mueca, como si Laura fuera un insecto en su camino. No me importa, replicó. Tu lugar no está aquí. Arruinaste la vida de mi hijo, y no quiero que tú y ese niño estén en mi casa. Tienen que irse, y hoy mismo. Esas palabras, pronunciadas con tanto desprecio, hicieron que Laura sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, no puedo. Necesito tiempo, suplicó. Pero para su desgracia, la respuesta ya estaba escrita en los ojos de su sogra: impasibilidad. Laura sentía que su mundo se desmoronaba, como si las paredes de la casa comenzaran a cerrarse sobre ella. La soledad era implacable, un enemigo constante que no le daba tregua. Con el corazón latiendo desbocado, Laura se sintió perdida en la tormenta de su propia vida. Todo lo que había construido se desvanecía ante sus ojos, mientras el lamento de Lucas resonaba a su alrededor. Al final del día, se dio cuenta de que su verdadera lucha había comenzado. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de Laura, una transformación comenzaba a gestarse. La desesperanza podría estar dominando su corazón, pero en su interior había una pequeña chispa de resistencia, una promesa de que, aunque la montaña que tenía que escalar era inmensa, aún había vida y la oportunidad de buscar un futuro diferente para ella y su hijo. Al final, la tormenta siempre acaba. Y a veces, después de la lluvia, el sol vuelve a brillar. Laura necesitaba encontrar su camino, reconstruir la vida que había perdido y hallar la fuerza para enfrentar el mundo sola, por su hijo. Capítulo 2. La trágica noticia. La lluvia no cesaba. Las gotas caían sin piedad sobre el suelo, creando charcos en las calles que, como su vida, parecían reflejar una realidad distorsionada. Laura, de pie en el umbral de su hogar, respiraba profundo tratando de calmar sus nervios. Cada vez que sonaba un trueno, su corazón se aceleraba, sintiendo que cada golpe era un recordatorio del caos que había invadido su vida. Era la segunda vez que el día comenzaba a cambiar dramáticamente. Miró a su hijo que dormía en su cuna improvisada. Lucas, con su cabello rizado y sus mejillas sonrojadas, parecía tan sereno, tan ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero para Laura, la tormenta interna seguía rugiendo. Aún resonaban en su mente las palabras del policía que había llamado a su puerta la noche anterior. La desolación era una sombra constante, desdibujando el panorama que tanto anhelaba. Mientras trataba de componer sus pensamientos, el sonido del timbre la sacó de su ensimismamiento. Era un sonido que, en otras circunstancias, habría sido un motivo de alegría. Pero en ese momento, su corazón se llenó de miedo. Nadie estaba ahí para traerle buenas noticias. Se arregló un poco la camiseta y, con pasos titubeantes, se acercó a la puerta. Abrió despacio, revelando a un hombre vestido de uniforme, con una libreta en la mano y el rostro cubierto de gotas de agua y sudor. Laura García,
preguntó el policía, su voz grave contrastando con el suave murmullo de la lluvia. Sí, soy yo, respondió ella, sintiendo el miedo que le entumecía los labios. La mirada seria del oficial le hizo comprender que no traía noticias agradables. Lo siento mucho, pero su esposo, Marcos García, tuvo un accidente de tráfico. No sobrevivió. Las palabras del policía resonaron como un eco sordo, reverberando en su cabeza. Laura sintió que el aire se le escapaba. No, no puede ser, balbuceó, mientras su mente intentaba procesar la realidad. Él me llamó hace poco. Dijo que regresaría pronto. Cada palabra le costaba más que la anterior, como si estuviera levantando un pesado manto de tristeza que la aplastaba. Desafortunadamente, no es un error. El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde. Necesitará ir a identificar el cuerpo y recoger sus pertenencias personales, explicó el policía con tono monótono. Lucas, como si hubiera sentido el gran peligro que acechaba, se despertó de su sueño profundo y comenzó a llorar. Laura, entre la confusión y el dolor, lo tomó en sus brazos, meciéndolo sin rumbo, atrapada en un laberinto de horror. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, pero no quería que su hijo sintiera su angustia. SHHH, cariño, todo estará bien, murmuró, aunque sabía que esas palabras eran solo un intento vacío de consolarse a sí misma. En ese momento, la suegra de Laura, Elena, salió de la habitación. Tenía la mirada severa que siempre traía en el rostro, como si cada arruga en su frente contara la historia de desdén y reproche. ¿Qué pasa? ¿Por qué el niño llora otra vez?, preguntó con un tono de disgusto. Al ver al policía, se quedó paralizada, el horror en sus ojos era palpable. El policía, tras un profundo suspiro, repitió las terribles noticias. Señora, lamento informarle que su hijo, Marcos, ha fallecido en un accidente. El grito desgarrador de Elena resonó en la casa, un sonido que Laura no había escuchado nunca antes. Su suegra cayó al suelo, presa del dolor y la incredulidad. Laura se agachó junto a ella, sin saber realmente qué hacer, su corazón se partía en dos. Dolores, tienes que calmarte, dijo con voz temblorosa, sintiendo que había más que una pérdida compartida entre ellas, pero dándose cuenta de la imposibilidad de cualquier consuelo. Las siguientes horas se tornaron en una pesadilla continua. La ambulancia llegó, llevándose a Elena, quien fue tratada con tranquilizantes que no lograban apaciguar su tormento. Su suegro, Ricardo, apareció como un fantasma en la penumbra, su mirada perdida y ausente. No lloraba, pero se le notaba un gran peso en los hombros, como si todo el dolor hubiera caído dentro de él, dejando marcas profundas. Esto no puede ser, murmuraba en voz baja, mirando al vacío, como si su hijo pudiera regresar en cualquier momento con solo desearlo. Laura sintió que su corazón se desgarraba al ver a sus suegros en ese estado. Se sentía atrapada entre el dolor de su propia pérdida y el dolor ajeno, una responsabilidad que no pedía pero que caía sobre ella. Aquella noche, mientras el tiempo avanzaba lentamente, el llanto de Lucas parecía no cesar. La pequeña vida que antes era fuente de alegría, ahora se convertía en un recordatorio constante de lo que había sido. Laura se esforzaba por cuidar al bebé, cambiando pañales, alimentándolo y meciéndolo, pero su mente continuaba desconectándose para protegerla del horror que la rodeaba. Se movía como si estuviera en un sueño, un estado de trance donde no podía aceptar lo que había ocurrido. Con la luz del día asomándose a través de la ventana, el silencio era casi ensordecedor. Ricardo fue recogido por su hermano, mientras Elena se quedó en casa, insistiendo en que no debía preocuparse. «Tú también quédate», dijo su suegro con tono seco. «Yo me ocupo del niño». Pero Laura no sabía cómo quedarse. La situación se volvía cada vez más irreal. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Laura sintió que el peso de la soledad la abrumaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que ella pudiera hacer nada por detenerlas. ¡Qué dolor tan profundo! Se sentó en la cocina con Lucas dormido en sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la realidad penetrara su corazón. Marcos ya no estaba. Su esposo, su compañero, el padre de su hijo, se había ido. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué?
preguntó en voz alta, su larga soledad resonando en las cuatro paredes. Mientras su corazón lloraba por la pérdida, una rabia incipiente emergía. Es injusto, pensaba, cuestionando un mundo que de repente le parecía hostil y frío. El dolor de perder a su amor todavía era fresco, y la confusión entre la pérdida y la culpa comenzaba a tomar forma. Así, el día se transformó en una encrucijada. Laura no solo enfrentaba la pérdida de su esposo, sino también la dura realidad de una vida que necesitaba reconstruirse desde cero, junto a un pequeño que dependía completamente de ella. Esa realidad estaba a punto de empujarla hacia una lucha por su propia existencia. Laura sabía que debía encontrar la forma de seguir adelante, por Lucas, por ella misma, y quizás, en algún rincón de su ser, por Marcos. Aunque la tormenta aún rugía en su corazón, había un pequeño destello de determinación que comenzaba a encenderse, prometiéndole que su historia no terminaba ahí. Capítulo 3. El choque de la pérdida. El cielo gris seguía cubriendo la ciudad, como si las nubes compartieran el duelo de Laura. Había pasado una noche inquieta, luchando con el insomnio, mientras el llanto de Lucas resonaba en su pequeño departamento. En medio de su dolor, Laura no podía evitar preguntarse cómo seguirían adelante. La ausencia de Marcos era un vacío tan profundo que a veces sentía que no podría llenar nunca. Al amanecer, la luz se filtró débilmente a través de las cortinas. Laura se sentó en la cama, sintiéndose atrapada entre la realidad y el sueño, entre el pasado y un futuro incierto. Sus pensamientos revoloteaban como aves desorientadas en una tormenta. ¿Cómo voy a vivir sin él?, musitó, acariciando la suave piel de su hijo mientras éste dormía plácidamente en su cuna. Fue en ese momento que decidió que debía enfrentarse a la dura realidad. Tenía que ir a identificar el cuerpo de Marcos y recoger sus pertenencias. La sola idea la llenaba de terror, pero sabía que no podía evitarlo. De alguna manera, tenía que cerrar ese capítulo y empezar a escribir otro, aunque en su corazón sentía que lo que había perdido nunca podría reemplazarse. Después de preparar a Lucas y hacer los arreglos necesarios con su suegra, decidió que el momento había llegado. Elena había insistido en acompañarla, aunque Laura sentía que la última persona que quería a su lado en ese instante era ella. La tensión entre ellas era palpable, pero no tenía otra opción. Sin decir una palabra, subieron al auto, un silencio incómodo envolviendo el ambiente. Esto es por el bien del niño, pensó Laura al inhalar de manera profunda. La carretera parecía más larga que de costumbre. Cada kilómetro que avanzaban era un paso más hacia la realidad que tanto temía enfrentar. A medida que el paisaje se deslizaba por la ventana, su mente se llenaba de recuerdos de momentos felices que había compartido con Marcos, las risas, las conversaciones profundas, la forma en que siempre la hacía sentir segura. Todo eso parecía un sueño lejano ahora. Cuando finalmente llegaron al hospital, la atmósfera se tornó aún más tensa. El olor a desinfectante y la luz fluorescente parecía intensificar su angustia. Laura se sintió pequeña, vulnerable, atrapada en un lugar que le mostraba la cruda realidad de la muerte. Como tantas cosas pueden cambiar en un instante, pensó mientras se dejaba llevar por el luto y la tristeza. El personal del hospital fue profesional, pero eso no alivió la carga de dolor en su corazón. La enfermera la guió por los pasillos mientras Elena permanecía a su lado, casi como un espectador en la vida de Laura. Finalmente llegaron a la sala donde estaba Marcos. Laura resopló, sintiendo que su estómago se revolvía. La enfermera se detuvo. «Está bien, puede entrar. Tómese su tiempo». Al abrir la puerta, el mundo se detuvo. Allí estaba Marcos, pero no era el hombre que recordaba. Su apariencia era diferente, la vitalidad que siempre mostraba se había desvanecido. Su piel, normalmente cálida, parecía fría y pálida, y su rostro, que había sido un reflejo de alegría, ahora era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Laura sintió que el aire se le escapaba. «Marcos», exclamó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un desafío monumental. Lucas, en su silla, sonreía inocentemente, ajeno a la tragedia que estaba ocurriendo. «¿Por qué, amor? ¿Por qué te fuiste?», preguntó, tocando su mano. Era fría y real,
y eso la hizo llorar con más fuerza. Se dejó llevar por la tristeza, abrazando la memoria de lo que habían compartido. Las imágenes de sus días juntos comenzaron a inundar su mente, la primera vez que se conocieron, el día de su boda, la llegada del pequeño Lucas. Cada momento se convirtió en un puñal en su corazón, y las lágrimas no cesaban de caer. No sabía cuánto tiempo pasó allí, pero todo parecía un Blair entre el dolor y la nostalgia. Laura sentía que el tiempo se había detenido, atrapada en un instante donde el amor y la pérdida coexistían. Al llegar el momento de despedirse, la enfermera entró de nuevo y, con una voz suave, le dijo que era hora de llevarse las pertenencias de Marcos. Laura asintió, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. La idea de recoger objetos que antes le pertenecían, ahora solo recordatorios de su ausencia, le resultaba abrumadora. Mientras buscaba en la caja personal de Marcos, una pequeña libreta llamó su atención. Abrió la tapa y vio garabatos de sus sueños, planes y pensamientos. Entre las páginas, encontró una serie de notas sobre la niñez de Lucas, sobre todos los momentos que había querido compartir con su hijo. Siempre ha sido mi motivación, decía una de las frases subrayadas. Eso la hizo sollozar, un recordatorio doloroso de lo que había perdido, y al mismo tiempo, de lo que necesitaba seguir adelante. ¿Estás bien?, le preguntó Elena, pero la voz de su suegra parecía distante. Laura sintió que se le atragantaba la garganta. Ella solo alzó la vista y le mostró la libreta. Elena no dijo nada, comprendiendo, aunque nunca lo admitiera. Era el primer momento de conexión entre ellas desde el accidente, un vínculo que parecía obligatorio en medio del sufrimiento. Poco después, Laura salió del hospital con Lucas en brazos y la pequeña libreta en su bolso. Todo parecía surrealista. Lo que solía ser un alegre paseo había transformado en una ruta hacia un destino oscuro. La ausencia de su esposo era abrumadora. De regreso a casa, el silencio en el auto era ensordecedor. Laura sabía que cada palabra que se pronunciara podría romper lo frágil que quedaba de su corazón. Pero, entonces, Elena rompió el hielo. Tal vez deberías quedarte un tiempo en casa, con nosotros. No puedes estar sola ahora. Laura sintió una mezcla de frustración y resentimiento. No era su hogar, ni su lugar, y la última cosa que quería era depender de la misma mujer que había culpado por toda la tragedia. Sin embargo, en su interior, había un pequeño destello de esperanza. Si se quedaba, tal vez podría entender a su suegra, quizás podrían sanarse juntas. Pero la idea parecía ajena. Lo pensaré, dijo al final, si no jurando, al menos prometiendo que no se rendiría. Mientras llegaban a la casa, Laura sabía que su camino apenas comenzaba. La vida se había vuelto más complicada, pero ella se aferraría a Lucas, a sus sueños y a la memoria de Marcos. La historia de su vida no había terminado, estaba solo comenzando un nuevo capítulo, y aunque el dolor seguía, la esperanza comenzaba a abrirse camino en su corazón. Capítulo 4. El luto. Laura se encontraba sumida en un mar de confusión. Había pasado una semana desde el fatídico accidente, pero el tiempo parecía haberse detenido. La rutina diaria se había vuelto un interminable ciclo de días grises, donde el llanto de Lucas era el único sonido que resonaba en los muros de su pequeño hogar. A veces, incluso el llanto de su hijo le parecía una forma de recordarle que la vida debía continuar, aunque su corazón estuviera reconstruyéndose con esfuerzo, ladrillo por ladrillo. Ese día, mientras el sol se asomaba a través de las nubes, Laura sintió que un ligero rayo de esperanza podría filtrarse en su vida. Decidió que era momento de prestar más atención a Lucas, no solo como su madre, sino como el vínculo que seguía uniendo a toda su familia. Con el pequeño en brazos, se dispuso a preparar el desayuno. «Vamos, Lucas, hoy será un buen día», le dijo, tratando de convencerse a sí misma. Mientras mantenía una mano en la cadera y con la otra removía el contenido de la olla, el cielo había decidido a hacer una pausa a la lluvia. De repente, los tímidos rayos de sol iluminaban su cocina, y aunque era solo una pequeña brisa, Laura sintió una oleada de optimismo que la hizo sonreír. Esa sonrisa, aunque corta, era un destello de la mujer alegre que había sido. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció tan pronto como recordó la realidad que enfrentaba a diario.
Cuando volvió a la rutina de cambiar pañales y alimentar a Lucas, el silencio se hizo más palpable. La ausencia de Marcos se sentía en cada rincón de la casa. La cama deshecha en la habitación era un recordatorio constante de que él ya no volvería a acostarse allí. Esa mañana, mientras ataba el lazo de su zapatilla, un pequeño objeto metálico resbaló y cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, vio que se trataba del llavero de Marcos, uno que él siempre llevaba consigo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué te fuiste, amor?, pensó, mientras sostenía el llavero en su mano. El pequeño trozo de metal tenía una carga emocional que la transportó a los días en que se conocieron. Debo ser fuerte, se dijo. Lucas necesita una madre que lucha por él. Sin embargo, las lágrimas empezaron a caer, y al mismo tiempo, los recuerdos entraban como un torbellino en su mente, risas, abrazos, planes a futuro. Decidió que ya no podía aferrarse únicamente a esas memorias. Era hora de permitir que el duelo fluyera, como las lágrimas que estaban inundando su rostro. Se sentó en el sofá, con el llavero aún en la mano. Hoy voy a llorar, anunció en voz alta, como si eso pudiera liberarla de la pesada carga que llevaba. Las lágrimas cayeron como cascadas, arrastrando consigo sus miedos y ansiedades. En ese momento entendió que el duelo era un proceso, no solo para ella, sino también para Lucas. La idea de que su pequeño crecería sin conocer a su padre la devastaba, sentía que tenía que hacer algo al respecto. Mientras se pasaba las manos por el rostro, tratando de calmarse, se armó de valor y decidió que era momento de honrar la memoria de Marcos. Voy a crear algo que lo mantenga vivo, un legado, pensó. Con esa idea en mente, se puso de pie y comenzó a buscar en el viejo armario. Había una caja llena de fotografías, cartas y recuerdos que habían compartido juntos, su boda, las vacaciones en la playa, y esa primera Navidad con Lucas, donde las luces de los adornos brillaban con un destello especial. Comenzó a sacar cada recuerdo de la caja, organizándolos en la mesa de café. Durante horas, se sumergió en los momentos felices que habían compartido. Con cada foto que miraba, sentía una mezcla de dolor y amor. Esto es lo que él era, pensaba. Marcos había sido un hombre lleno de vida, alguien que siempre sabía sacar una sonrisa incluso en los momentos más oscuros. Sabía que debía transmitir ese legado a su hijo. Mientras continuaba, Laura se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Así que decidió que era hora de compartir esos momentos con su suegra, Elena. A pesar de sus diferencias, en el fondo sabía que, al igual que ella, también estaba sufriendo, y que juntas podrían encontrar una forma de recordar a Marcos. Con el corazón latiendo fuerte, reunió valor y se acercó a la habitación de Elena. Golpeó la puerta con suavidad. «Elena, ¿puedo pasar?», preguntó, sintiendo que esa quizás era la primera vez que le dirigía una palabra con esperanza en días. Elena abrió la puerta con una expresión cansada. Aunque su rostro estaba marcado por la tristeza, hubo un leve destello de sorpresa al ver a Laura allí. «¿Qué quieres, Laura?», preguntó, con el tono de voz que había usado en momentos de desprecio. Pero Laura no se dejó intimidar. «Quiero que veamos juntos los recuerdos de Marcos», dijo con firmeza. «Quiero que podamos celebrar su vida, no solo llorar su muerte». Las palabras fluyeron con sinceridad, y ella esperaba que eso tocara una pequeña parte en el corazón de su suegra. Elena pareció pensarlo por un momento, dudando en aceptar la propuesta. Pero finalmente, asintió. «Está bien, hagámoslo», dijo. Laura sintió un soplo de aliento y se sintió menos sola en su dolor. Se sentaron juntas en el sofá, rodeadas de recuerdos. Laura mostró las fotos, relatando historias de momentos que las unían a Marcos. Había risas y lágrimas en el aire, y, a medida que compartían esos momentos, sentía que el peso que ambas llevaban en el corazón se hacía un poco más ligero. Las barreras que las habían separado comenzaron a desvanecerse, permitiendo que la empatía y la comprensión llenaran el espacio entre ellas. El tiempo pasó, y aunque el duelo seguía siendo una lucha constante, ese pequeño acto de recordar juntos se convirtió en un ritual. Se dieron cuenta de que la memoria de Marcos no se desvanecería, sino que se transformaría en un legado vivido a través de Lucas. Él siempre será parte de nuestras vidas, de una manera u otra,
comentó Elena mientras secaba una lágrima. A partir de entonces, Laura y Elena comenzaron a trabajar en un proyecto conjunto, crear una fundación en memoria de Marcos, destinada a ayudar a familias que enfrentaban pérdidas similares. Con cada reunión que tenían, sentían que se unían un poco más. Era un camino lleno de altibajos, pero empezaban a ver la luz en medio de la tormenta. Finalmente, Laura se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino también por su propia sanación. En esas pequeñas acciones de recordar y compartir, estaba tejiendo una nueva vida, un futuro en el que la memoria de Marcos sería un faro en la oscuridad. Mientras la vida seguía su curso, Laura se prometió a sí misma que nunca dejaría que la tristeza ahogara su espíritu. Haría que cada día contara, no solo por ella, sino por el amor que había compartido con Marcos. Con determinación, se levantó del sofá, sintiendo que el shopping no terminaba. Hoy será un buen día, repitió para sí misma, más convencida que antes. Y a los ojos de Lucas, su hijo, decidió que el amor siempre sería más fuerte que la pérdida. Capítulo 5. Nuevos comienzos. Los días se transformaron en semanas, y Laura había empezado a atraer algunas luces titilantes en su vida. Tal vez las sombras de su dolor nunca desaparecieran del todo, pero había encontrado maneras de enfrentarlas. La Fundación en Memoria de Marcos se había convertido en un proyecto que daba sentido a su lucha diaria. Con la ayuda de Elena, comenzaron a organizar talleres y eventos comunitarios orientados a brindar apoyo a las familias en duelo. Este nuevo enfoque les permitía canalizar su tristeza en algo constructivo, algo que honraba la vida del hombre que ambas amaron. Era un sábado soleado cuando decidieron realizar el primer taller. El evento tendría lugar en el parque local, un lugar que Marcos solía visitar y donde Lucas podía jugar bajo el sol. La idea era crear un ambiente acogedor y cálido, lleno de colores y risas, un antídoto contra la tristeza. Laura despertó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Se había preparado la noche anterior, organizando todo meticulosamente. Durante la semana, había hecho volantes e invitado a amigos y conocidos a unirse. En su corazón, ella sabía que este evento sería un paso importante hacia su sanación, pero también un homenaje significativo para Marcos. Con Lucas en brazos y unas pocas provisiones en una mochila, se dirigieron al parque. El aroma del césped recién cortado y el sonido de los niños jugando resonaban en el aire. Elena llegó poco después, trayendo consigo un par de carteles que habían diseñado juntas. «Hoy será un buen día», dijo con una sonrisa, y Laura sintió que su corazón se aligeraba un poco más. A medida que las horas pasaban, las personas comenzaron a llegar. Algunas eran caras conocidas, otras eran extraños que habían sufrido pérdidas similares. Era hermoso y conmovedor ver cómo la comunidad se unía en torno a su causa. Se escucharon risas entre las charlas sobre la vida, los recuerdos y el duelo. Los padres hablaban de sus seres queridos, compartiendo historias que a menudo terminaban con sonrisas en lugar de lágrimas. Durante el taller, Laura habló sobre su experiencia, la montaña rusa emocional que había atravesado en los últimos meses. Se sentía vulnerable al compartir su historia, pero también liberada. Era un recordatorio de que no estaba sola y que la luz podía surgir de las sombras más oscuras. Marcos siempre decía que la vida es un regalo, incluso en los días más difíciles, compartió. Y es por eso que estamos aquí hoy, para honrar esos regalos. Los rostros alrededor de ella lucían atentos, y Laura se sintió acompañada en su dolor. En medio de todas las conversaciones, observó a su hijo jugar con otros niños. Lucas reía mientras corría detrás de una pelota, y su risa resonaba como una melodía alegre en el aire. Fue en ese momento que Laura comprendió que la vida debía continuar. Lucas era el regalo más grande que tenía, y honrar a su padre significaba también disfrutar de la vida que le quedaba. El clima se tornó más cálido a medida que el evento avanzaba. Dibujo y arte llenaron el espacio, con mesas decoradas y niños pintando en lienzos. Los adultos intercambiaron anécdotas sobre cómo lidiaban con la tristeza, creando lazos inesperados. Al final del día, Laura sintió que había logrado mucho más de lo que había imaginado. «Este ha sido un gran comienzo», le dijo Elena mientras empacaban las cosas. «Te veo resplandecer, Laura».
Me alegra que hayas encontrado una manera de seguir adelante. Laura sonrió agradecida, sintiendo que su suegra había estado a su lado en cada paso del camino hacia su sanación. Con el corazón aún lleno, Laura miró a Lucas, quien estaba sentado sobre la hierba, pintando con otros niños. La inocencia de su hijo le ofrecía un descanso bienvenido de la tristeza que siempre había estado presente. Aun cuando lidiaban con el duelo, era posible construir algo nuevo y hermoso. Era un ciclo de vida, un ciclo de dolor y esperanza. A medida que caminaban hacia el auto, Lucas corrió hacia ella con una hoja colorida. «Mira, mamá, pinte esto para papá», dijo emocionado. Laura se sintió conmovida. «Es hermoso, Lucas. Tu papá estaría muy orgulloso de ti», respondió, abrazándolo. Esa pequeña interacción era un recordatorio de que Marcos vivía en su corazón y en las expresiones de amor de su hijo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Laura posó la hoja en la mesa de la sala, justo al lado de la foto de Marcos. «Déjame contarte un secreto», le susurró al retrato. «Marcos siempre será parte de nuestras vidas, y estoy dispuesta a hacer todo lo posible por mantener esos recuerdos vivos». En su interior, sentía que cada día se acercaba más a la mujer que quería ser, una madre fuerte y resiliente que honraría la memoria de su esposo por el resto de sus días. A medida que la semana avanzaba, Laura comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de las personas que asistieron al taller. Varios de ellos compartieron historias sobre cómo habían comenzado a procesar sus propios duelos, utilizando el arte y la comunidad como una salida. Laura se dio cuenta de que aquellos momentos de conexión estaban resonando más allá de su dolor, estableciendo un nuevo camino para enfrentar la vida. Inspirada por estas respuestas, decidió planear un segundo evento, algo aún más grande. Quería continuar construyendo esa comunidad, un espacio en el que cada persona pudiera expresarse, conectarse y sanar. Esto solo es el comienzo, pensó, mientras comenzaba a escribir una lista de ideas y actividades. La emoción la invadió. Cada paso que daba hacia adelante era como un acto de rebeldía contra la tristeza. Laura sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía control de su vida, y todo giraba en torno a transformar ese dolor en amor y creatividad. La depresión no la vencería, el honor a su esposo sería un homenaje vivo. Con Lucas como su motivación diaria, Laura estaba decidida a crear un legado que trascendiera el sufrimiento. Así, comenzó a soñar con un futuro donde el amor de Marcos no solo influiría en ella, sino también en muchas otras familias que se encontraran en la oscuridad de la pérdida. Y mientras se acostaba aquella noche, sonriendo al recordar las expresiones de gratitud que había recibido, comprendió el verdadero significado de seguir adelante, abrazar el amor, enfrentar el miedo y tener el valor de mirar hacia el futuro, un futuro que la esperaba con numerosas posibilidades. Capítulo 6. Un camino hacia la esperanza. El aire fresco de la mañana traía consigo un nuevo aliento de vida. Laura se despertó con el sonido de Lucas riendo en su cuna. A pesar de que su corazón seguía cargando el peso de la pérdida de Marcos, la risa de su hijo era un recordatorio constante de la alegría que permanecía en su vida. Era como si cada sonrisa de Lucas empujara un poco de luz a su oscuridad. Después del exitoso taller en el parque, Laura se había convertido en un faro de esperanza no solo para ella, sino también para los que la rodeaban. Las semanas siguientes estuvieron llenas de arduo trabajo y planeación. Con Elena a su lado, comenzaron a estructurar más eventos y talleres para la Fundación en memoria de Marcos. Se sentían conectadas a través de su dolor, pero también por un propósito renovado que las unía en la búsqueda de ayudar a otros. Esa mañana, Laura estaba decidida a visitar el centro comunitario, donde se llevaría a cabo el próximo taller. Con Lucas en brazos, se dirigió a su computadora, organizando los documentos y materiales que había recopilado. Hoy es un día importante, se dijo a sí misma, sintiendo que cada pequeño esfuerzo que hacía estaba construyendo un camino hacia la esperanza. Mientras revisaba los detalles, su mente no pudo evitar distraerse. Pensaba en cómo habría sido Marcos en este momento, posiblemente bromeando sobre sus esfuerzos como organizadora. Ella sonrió, imaginándose cómo él hubiera hecho todo más liviano con su sentido del humor. «Te extraño, amor», susurró al aire, como si él pudiera escucharla.
Al llegar al centro comunitario, se encontró con un equipo de voluntarios que la esperaban. Todos llevaban camisetas con el logo de la fundación que habían diseñado juntas. La emoción del grupo era contagiosa, se sentía como un pequeño ejército de amor y compasión, dispuesto a tender la mano a quienes lo necesitaban. Laura se sintió agradecida por el apoyo de aquellos que se habían unido a su causa. La primera actividad del día consistía en un círculo de conversación. Laura, nerviosa, tomó una respiración profunda antes de comenzar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos reunidos no solo para hablar sobre nuestras pérdidas, sino para celebrar la vida de aquellos que ya no están con nosotros, explicó. Las miradas serias, aunque llenas de comprensión, apuntaban hacia ella. A medida que las historias comenzaron a fluir, la atmósfera se volvió cálida y acogedora. Cada persona compartía su propio relato, experiencias de amor, tristeza y esperanza. Laura escuchaba atentamente, sintiendo una conexión profunda con cada uno de ellos. Se dio cuenta de que el dolor, aunque a veces abrumador, podía transformarse en algo hermoso cuando las personas se apoyaban entre sí. Era un recordatorio de que no estaban solos en su sufrimiento. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad se levantó. A pesar de su apariencia robusta, había una vulnerabilidad en su voz que resonó con todos. Yo también perdí a mi esposa hace un año. Hay días en que simplemente no puedo levantarme. Pero mi hija necesita de mí, y eso me da las fuerzas para seguir, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Laura sintió una ola de empatía. Ella siempre estará contigo. Cada acción que tomes es un homenaje a su memoria, respondió. Las palabras parecían fluir naturalmente de sus labios, y en ese momento, comprendió que no solo estaba guiando a otros, ella misma estaba aprendiendo a recordar a su esposo de una manera que celebraba su vida. Después del círculo de conversación, los participantes se dirigieron a una mesa de manualidades. Era una oportunidad para expresar su creatividad, y Laura observó cómo las personas se sumergían en la actividad con alegría. Pintar, crear collages y hacer manualidades se convirtieron en terapias visibles, mostrando que el arte puede servir como una vía de escape. Lucas, emocionado, jugaba en la zona para niños, riendo y explorando cada rincón. Laura no podía evitar sentir una mezcla de alegría y melancolía al verlo. Él es la razón por la que sigo adelante, pensó, sintiendo que su pequeño era el hilo que tejía su vida nuevamente. A veces, el dolor de perder a Marcos era abrumador, pero Lucas parecía encender una chispa de vida en medio de la oscuridad. La jornada continuó, y Laura intercaló actividades de relajación con dinámicas grupales. Hicieron ejercicios de respiración, lo que ayudó a calmar los ánimos y a conectar con el presente. Algunos participantes compartieron sonrisas y risas al verse a sí mismos en procesos de sanación, y Laura entendió que cada pequeño paso contaba. El ambiente se llenó de una energía renovada, era como si todos estuvieran levantando una carga pesada juntos. Ella, sintiéndose agradecida y llena de esperanza, tomó un momento para reflexionar. En medio del caos emocional, había descubierto valentía. Había transformado su dolor en un refugio para otros, y en ese proceso, también estaba sanando. Ya no era solo la madre que había perdido a su esposo, estaba comenzando a convertirse en un pilar de fortaleza para su hijo y para los que encontraban su camino en la oscuridad del duelo. Al final del día, mientras recogían los materiales, Laura sintió que el esfuerzo valió la pena. Gracias a todos por participar hoy. Cada uno de ustedes trae una luz a este lugar, dijo, mirando a su alrededor. Lo que hemos compartido aquí es invaluable. Las sonrisas de agradecimiento y respeto le devolvieron la esperanza. Con Lucas al lado, se despidieron de los últimos participantes, y al salir del centro comunitario, la luna ya comenzaba a asomarse en el horizonte. Laura sintió una profunda gratitud en su corazón. Era una conexión que había forjado no solo con ellos, sino consigo misma, con su capacidad de amar, de recordar y de abrazar la vida, a pesar del profundo dolor. Sigue así, mamá, dijo Lucas, mirando las estrellas que comenzaban a titilar en el cielo claro. Laura sonrió, sabiendo que él era un recordatorio de que, aunque había una falta, había también mucha fuerza. Siempre, amor, respondió ella,
apretando su mano con ternura. A medida que regresaban a casa, Laura sintió que su viaje apenas comenzaba. Las luces que se encendían en su vida eran cada vez más brillantes, y a pesar de la tristeza que siempre llevaría consigo, estaba decidida a seguir adelante. La vida de Marcos sería honrada a través de cada sonrisa de Lucas, cada taller y cada historia compartida en la búsqueda de sanar. Ese interior que antes estaba oscuro comenzaba a florecer con colores vibrantes, y Laura se dio cuenta de que su viaje sería un testimonio de amor y esperanza, uno que no solo beneficiaría a su familia, sino también a todos aquellos que cruzaran su camino. Aunque perder era inevitable, siempre había espacio para la esperanza. Y con esa esperanza, Laura no solo sobreviviría, sino que aprendería a vivir plenamente, llevando siempre en su corazón la memoria de su amado marido. Capítulo 7. Tejiendo vínculos. El clima soleado y cálido de la mañana traía consigo un aire de esperanza. Laura despertó sintiéndose renovada. Después de la exitosa jornada en el centro comunitario, había comenzado a sentir que su vida tomaba un rumbo diferente. Cada día se alejaba un poco más del dolor arraigado en su corazón y se acercaba a una nueva forma de ser. La vida seguía, y debía aprender a vivir plenamente en la memoria de Marcos. Desayunando con Lucas, observó cómo jugaba con su cereal, creando pequeñas torres de granos que, de alguna manera, se asemejaban a su pequeña vida. Hoy será otro día lleno de oportunidades, pensó con optimismo. Tenía en mente organizar un encuentro para crear vínculos más fuertes entre los miembros de la comunidad que asistían a los talleres. Laura soñaba con un espacio donde se pudieran compartir no solo el dolor, sino también experiencias que fomentaran la alegría. Después de dejar a Lucas en la guardería, se dirigió al centro comunitario. Laura ya se sentía como en casa allí, y cada vez que entraba, su ansiedad disminuía. Conocía a los voluntarios y sentía que cada uno de ellos compartía un pedazo de su propia lucha. Pero, en esta ocasión, decidió que fuera un día diferente. Quería que el encuentro fuera más que solo un taller, quería que se sintieran parte de una familia. Laura organizó una reunión, invitando a los asistentes a llevar un objeto que representara a sus seres queridos. «Vamos a crear un mural de recuerdos», sugería en sus mensajes. Estaba emocionada por la idea de construir un espacio donde sus seres amados pudieran ser honrados, un lugar que irradiara amor y luz en medio de la tristeza. Cuando llegó al centro, las mesas estaban llenas de objetos diversos, fotografías de sonrisas, cartas de amor, juguetes viejos, y hasta trozos de tela que representaban historias de vida. Cada objeto tenía su propia narrativa, y Laura sintió una oleada de emoción al ver lo que la gente había traído. La tarde comenzó con una breve presentación. Laura les explicó el propósito del mural. El arte puede ser una poderosa herramienta de sanación. Este será un espacio donde cada uno de nuestros seres queridos resplandecerá y sus memorias vivirán entre nosotros, dijo con voz firme. Miradas de aprobación y comprensión la rodearon, y Laura sintió que su visión cobraba vida. La actividad dio inicio, y si bien hubo lágrimas, también resurgieron sonrisas. Participantes comenzaron a compartir anécdotas y recuerdos, de cómo sus seres queridos habían impactado sus vidas. La risa estalló en algunas historias que, aunque tristes, revelaban el amor que cada uno de ellos llevaba en su corazón. Mientras las historias fluían, Laura se dedicó a escuchar. Comprendía profundamente el valor de las palabras. A veces, solo necesitamos que otros escuchen, se recordaba a sí misma, mientras una joven hablaba sobre su madre y la forma en que siempre hacía las mejores galletas de chocolate. El murmullo se convirtió en música para sus oídos. A medida que las horas pasaban, comenzaron a pegar fotografías y objetos en el mural. Cada uno de ellos formaba un mosaico de vidas, uniendo las memorias de quienes se habían ido con la fuerza de los que quedaban. En un rincón, Laura vio a Elena trabajando junto a un grupo de mujeres. Las risas se mezclaban con las lágrimas, formando un ambiente agridulce. A pesar de sus diferencias, la pérdida había creado una conexión entre ellas que parecía inquebrantable. Elena estaba contando cómo Marcos siempre había sido un buen amigo, como él había sido el primero en ofrecer ayuda cuando se mudó. Laura se sintió profundamente agradecida de escuchar esas palabras sobre su esposo. Cuando el mural estuvo prácticamente completo,
Laura se dio cuenta de que el espacio había cambiado. Los murales eran ahora testimonios vivientes, celebrando las vidas de aquellos que habían amado. Miró a su alrededor y vio que hay risas, abrazos y un sentido de comunidad que antes no existía. Ella, que había entrado a esta nueva fase de su vida sintiéndose sola y desgastada, ahora se encontraba rodeada de personas que entendían su dolor, su lucha y su lucha. Este es solo el comienzo, pensó Laura, mientras observaba cómo todos se unían en el mural. Juntos podemos sanar, juntos podemos aprender a vivir con el dolor. Notaba que, a pesar de la tristeza que la rodeaba, había también una fuerza potente en la unión de sus historias. Al caer la tarde, el mural fue revelado en una ceremonia sencilla pero emotiva. Todos se reunieron en círculo, y Laura invitó a cada persona a compartir una palabra que describiera a su ser querido. Amor, valentía, alegría, risas y esperanza fueron algunas de las palabras que resonaron en el aire. Cada palabra era un regalo, un homenaje a las vidas que habían tocado. Cuando llegó su turno, Laura se llenó de emoción. Marcos fue mi apoyo, mi amor y mi mejor amigo. Me enseñó a vivir cada día como un regalo, y aunque hoy lo extraño profundamente, estoy agradecida por cada momento que compartimos. Estoy aquí no solo por él, sino también por todos ustedes. Juntos, encontraremos la manera de llevar su memoria con nosotros porque, al final del día, nuestros seres queridos viven en nosotros. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió que su lucha había valido la pena. Vio sonrisas sinceras a su alrededor y entendió que había tejido un vínculo fuerte, no solo entre ellos como comunidad, sino también con la memoria de sus seres queridos. A medida que el evento concluía, la luz del atardecer iluminaba el mural, creando sombras y matices que parecían danzar con el viento. Laura se sintió en paz, sabiendo que de toda esa mezcla de emociones podía surgir algo hermoso. Los asistentes comenzaron a dispersarse, pero Laura se quedó mirando el mural por unos momentos más. Sabía que el camino hacia la sanación no era lineal, pero cada pequeño paso que daban juntos la acercaba a un lugar mejor. Mientras caminaba hacia su auto, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había encontrado una familia en el dolor y se había acercado a la mujer que siempre había querido ser. Cuando regresó a casa esa noche, Lucas ya estaba dormido. Se asomó a su cuna, y al ver su pequeño rostro, sonrió. Este niño era su razón de vivir, el legado de Marcos continuaba a través de él. Mientras lo miraba, Laura notó que la combinación de la tristeza y la esperanza había comenzado a florecer en su corazón. En el murmullo de ese hogar, predominaría el amor, un amor que podría superar cualquier sombra. Con determinación renovada, Laura decidió que cada día sería una oportunidad para crear nuevos recuerdos, honrar a Marcos, y sobre todo, vivir por ella y por Lucas. La vida continuaba, y aunque el camino sería difícil, se sentiría suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Esa noche, antes de dormir, Laura se prometió seguir tejiendo vínculos y creando espacios donde su historia, y la de muchos, pudieran brillar como estrellas en la oscuridad. Capítulo 8. Un encuentro inesperado. Los días seguían deslizándose de manera casi mágica a pesar del ajetreo de la vida cotidiana. Con el mural terminado y el éxito del último taller aún presente en su corazón, Laura se sentía invadida por una nueva energía, renovada por el amor y el apoyo de su comunidad. Cada encuentro la acercaba más a la sanación, y el recuerdo de Marcos se convertía en una luz que iluminaba su camino. Un miércoles por la mañana, mientras Lucas jugaba en el parque, Laura se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol. Era un día fresco, con el sol brillando suavemente a través de las hojas, y ella decidió tomar un momento para reflexionar. Tenía la mente ocupada pensando en el próximo taller, una actividad donde planeaba explorar la escritura como una forma de expresar el dolor y celebrar la vida. Mientras escribía algunas notas en su libreta, notó a una mujer sentada en un banco cercano. La mujer parecía perdida en sus pensamientos, con una expresión melancólica que resonaba con Laura. Sin pensarlo, se acercó y le sonrió amablemente. «Hola, soy Laura. ¿Te gustaría hablar?», preguntó. La mujer levantó la vista, sorprendida. «Hola, soy Mariana», respondió, dejando entrever una sonrisa tímida. Laura sintió una conexión inmediata.
Había algo en la mirada de Mariana que recordaba su propia lucha. Decidió sentarse a su lado. ¿Estás aquí sola?, preguntó Laura, interesándose por su historia. Mariana asintió, y su mirada se desvió hacia el suelo, como si luchara por encontrar las palabras. Vine a buscar un poco de paz, dijo al final, su voz casi un susurro. Perdí a mi hermana hace 6 meses, y cada día es un desafío. Laura sintió una punzada en su corazón. Ella sabía exactamente lo que significaba perder a alguien tan querido, y el deseo de ayudar a Mariana brotó sin que ella lo pensara. Lo siento mucho. Si quieres, estoy organizando un taller en el centro comunitario. Es un espacio donde compartimos nuestras historias y recuerdos. Tal vez eso te ayude, ofreció. Mariana miró a Laura con curiosidad. No sé, no me siento lista para hablar con otros. A veces, solo quiero estar en mi mundo, pero también siento que necesito conexión, admitió. Laura la entendía perfectamente. El duelo podía ser aislante, pero también podía ser una oportunidad para encontrar un sentido de comunidad. Te prometo que no tienes que hacerlo sola. Ven a ver. Puedes escuchar primero, sin presión. A veces, escuchar a otros puede ser tan poderoso como hablar, sugirió Laura, intentando darle un rayo de esperanza. Después de unos momentos de recelo, Mariana asintió lentamente. Está bien, creo que puedo intentarlo, respondió, sintiendo una ligera chispa de decisión. Esa noche, mientras preparaba la cena para Lucas, Laura no podía dejar de pensar en Mariana. Podía vislumbrar su tristeza y anhelaba brindarle el apoyo que ella misma había buscado. Se preguntaba si el taller sería la oportunidad perfecta para que Mariana comenzara a sanar, justo como ella había hecho. Al día siguiente, Laura llamó a Elena para charlar sobre la próxima actividad. Aunque era su socia y amiga, siempre sentía que podían mejorar juntas las dinámicas en sus talleres. El próximo encuentro será sobre la escritura, para que las personas puedan expresar sus pensamientos y emociones, explicó Laura, mientras miraba a Lucas jugar en el suelo con bloques de colores. Eso suena genial. La escritura puede ser liberadora, respondió Elena. ¿Y qué tal si invitamos a un autor local para que hable sobre su proceso creativo? Podría ser inspirador. Laura sintió que la idea era brillante. Sí, eso podría ayudar a romper el hielo y darle a la gente más herramientas para expresarse, dijo, sintiéndose emocionada por la dirección que estaban tomando. La conversación giró hacia otros temas cuando Laura recordó a Mariana. Hay una mujer nueva que conocí en el parque. Estaba profundamente herida por la pérdida de su hermana y le ofrecí unirse al taller. Me preocupa que se sienta abrumada, admitió Laura. Es normal sentirse así al principio. Cada quien vive el duelo a su manera, pero si ella siente que tú eres un puerto seguro, será más fácil para ella abrirse, sugirió Elena con su habitual comprensión. Las palabras de su amiga la llenaron de confianza, sabía que iba por buen camino en su deseo de ayudar a Mariana. El día del taller, el centro comunitario estaba decorado con flores frescas y luces tenues. Laura sentía nervios y emoción al mismo tiempo. La autoexpresión siempre había sido un camino difícil, pero a la vez gratificante. Cuando Mariana llegó, Laura la recibió con una sonrisa cálida. «Hola, qué bueno que viniste», exclamó, notando que sus ojos parecían más brillantes que el día anterior. «Lo intentaremos», respondió Mariana, aún un poco reservada. A medida que los participantes comenzaban a llegar, Laura los recibió, y el ambiente de camaradería fue palpable. Habían formado una red de personas que comprendían su dolor, dispuestas a compartir sus historias y experiencias. Laura presentó al invitado especial de la noche, un autor local que había elevado su tristeza a través de la escritura. Su nombre era Hugo y, a lo largo de su charla, habló sobre cómo transformar el dolor en palabras podía ser liberador. Las palabras de Hugo resonaron en todos, y Laura observó cómo las posturas se aflojaban y las sonrisas comenzaban a aparecer. Escribir no solo es poner palabras en papel, es un acto de valentía, decía, mientras Mariana lo escuchaba atentamente. Laura podía ver la chispa de conexión en sus ojos. Después de algunas dinámicas grupales que incentivaban la conversación, era el momento perfecto para que todos compartieran sus propios escritos.
Cuando llegó el turno de Mariana, Laura sintió que el corazón le latía rápido. La mujer se levantó con un pequeño cuaderno, y su voz tembló un poco al comenzar. He estado escribiendo cartas a mi hermana. A veces hablo con ella y me siento un poco loca, pero es la única manera que tengo de sentirla cerca, confesó. Las lágrimas brotaron en los ojos de muchos al escucharla. Laura sintió una mezcla de tristeza y alegría. Mariana estaba siendo valiente al abrirse, y eso era un gran paso. Mientras compartía, su voz se fue fortaleciendo, y cada palabra era un recordatorio de que la conexión con los que amamos nunca se rompe del todo. Cuando terminó, el aplauso resonó en la sala, y Laura podía ver que Mariana había dado un paso significativo hacia adelante. El ambiente se llenó de abrazos, y Laura la tomó de la mano, sintiendo que había logrado crear un espacio seguro, un refugio de comprensión y amor compartido. Al final del taller, mientras los asistentes comenzaban a despedirse, Laura se sintió satisfecha. Había logrado tejer nuevos lazos de amistad y apoyo. Mirando a Mariana, quien sonreía, Laura se dio cuenta de que el poder de la comunidad era fundamental en el proceso de sanación. Gracias por venir, Mariana. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo Laura, abrazándola. Tienes un talento increíble. Espero que sigas escribiendo. Mariana sonrió, sintiéndose más ligera, como si algunas de las pesadas cargas que había llevado en su corazón comenzaran a disiparse. Lo haré, gracias a ti. Me has mostrado que no estoy sola, respondió. Mientras regresaba a casa esa noche, Laura sintió que la vida le estaba regalando nuevas oportunidades. Cada encuentro, cada historia compartida, formaba parte de la red de amor y esperanza que estaba creando. Su propia lucha se estaba convirtiendo en un legado para aquellos que, al igual que ella, anhelaban salir de la oscuridad. En ese momento, mientras Lucas dormía dulcemente, Laura se prometió seguir buscando conexiones, seguir creando espacios de sanación y servir de apoyo a quienes aún viajaban por el laberinto del duelo. Sabía que su camino estaba lejos de ser fácil, pero al mirar hacia el futuro, se sentía lista para enfrentar cada desafío que viniera, transformando su dolor en amor y su tristeza en esperanza. Esto es solo el comienzo, pensó mientras se acomodaba en el sofá con un libro en mano, sintiendo que la vida le sonreía una vez más. Había aprendido a encontrar luz en la oscuridad y, a través de cada encuentro inesperado, sabía que seguiría aprendiendo a vivir con un corazón lleno de recuerdos, amor y nuevas experiencias. Capítulo 9. Raíces y alas. Los días se deslizaban en una amalgama de nuevas experiencias y conexiones significativas. Laura se sentía más fuerte, iluminada por los lazos que había tejido con Mariana y otros miembros de la comunidad. Cada taller se convertía en un refugio donde las almas podían compartir su dolor y, al mismo tiempo, encontrar consuelo y esperanza. Un sábado por la mañana, Laura decidió visitar la tumba de Marcos. Había tenido una semana intensa, pero sentía que ese era el momento perfecto para reflexionar y rendir homenaje a su amor. Se preparó con una canasta cargada de flores frescas y una carta que había escrito para él. Al llegar al cementerio, un leve viento soplaba, transportando el aroma de las flores y el susurro de los árboles. Laura sintió una mezcla de calma y nostalgia mientras caminaba hacia la sepultura. «Hola, amor», murmuró en voz baja al llegar. Se arrodilló, colocando las flores sobre la lápida y sintiendo la conexión que siempre había existido entre ellos. «Quiero que sepas que estoy bien. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, y aunque a veces es difícil, hay momentos de alegría que me recuerdan que siempre serás parte de mí. Lucas me da fuerzas y me recuerda lo hermoso que es el amor», dijo, dejando que las lágrimas brotaran. Sin embargo, no eran solo lágrimas de tristeza, eran de gratitud por todos los momentos compartidos y por el legado que había dejado. Tomando la carta, la abrió y comenzó a leer en voz alta. Le habló de los talleres, de cómo había conocido a Mariana, y de la transformación que había sentido en su corazón. «Te prometo que te llevaré siempre conmigo. Cada paso que doy, cada risa que comparto, es un homenaje a ti», concluyó. Con el corazón más ligero, Laura se despidió de Marcos y sintió que esa visita había renovado su espíritu. Estaba lista para enfrentar la vida con más determinación. Al regresar a casa,
Lucas la recibió con su característico abrazo lleno de energía. «Mamá», gritó alegremente, sumergiéndose en su mundo de juegos. Su risa era un bálsamo, y Laura sonrió, sabiendo que todo lo que hacía tenía un propósito. Los días siguientes, el centro comunitario se preparaba para otro taller. Esta vez, Laura había decidido enfocarse en la jardinería como parte de su sanación emocional. Había visto cómo las plantas podían florecer incluso en las circunstancias más adversas, un reflejo de cómo ella misma estaba empezando a hacerlo. Es un símbolo de renovación, pensó, mientras organizaba las macetas y las semillas. Como nuestras vidas, las plantas necesitan cuidado y amor para crecer. El domingo del taller, el centro comunitario estaba adornado con unas bellas macetas, tierra fresca y herramientas de jardinería. Laura se sentía emocionada por explorar esta nueva dinámica. Al llegar los participantes, se notaba en el aire una sensación de anticipación. Hoy vamos a aprender a plantar no solo semillas, sino también nuevas esperanzas, comenzó a explicar, observando sus rostros curiosos. Cada una de estas plantas representará un sueño, un deseo o un recuerdo. Vamos a cuidarlas y verlas florecer, así como nuestros corazones están floreciendo en medio del duelo. Mariana llegó, visiblemente ansiosa, pero esta vez con una sonrisa que reflejaba confianza. «Estoy emocionada por esto», le dijo a Laura. «Siento que esto puede ayudarnos a crecer de una manera diferente». Laura se sintió agradecida de verla allí, dispuesta a abrirse a nuevas experiencias. A medida que el taller avanzaba, las personas comenzaron a expresar sus pensamientos sobre el proceso de siembra. Laura notó que cada vez que alguien plantaba una semilla, compartía su objetivo o su deseo. Una mujer propuso plantar una flor como símbolo de su amor perdido. Otro hombre decidió sembrar un árbol como un homenaje a su padre. Laura observaba cómo, poco a poco, esas confesiones se hacían cada vez más profundas y personales. El ambiente se tornó cálido y lleno de risas, a pesar de los momentos de tristeza. Cada maceta se llenaba de tierra y amor, y las historias cobraban vida a través de la jardinería. Mientras ayudaba a Mariana a plantar su maceta, sintió que una verdadera amistad se estaba formando. «Esta es una nueva forma de honrar a nuestras personas queridas», comentó Laura, mientras Mariana asentía. El tiempo fue pasando, y finalmente, el taller se acercaba a su fin. Laura sintió la satisfacción de ver cómo cada persona había conectado con sus emociones a través de la jardinería. Recuerden que cada planta necesita amor y cuidado como nosotros. Cuídense entre ustedes y apoyen a quienes lo necesiten, concluyó, mirando a su alrededor con una sonrisa. Cuando todos comenzaron a recoger sus materiales, Mariana se acercó a Laura con una pequeña sonrisa de gratitud. «Gracias por crear este espacio. Me siento más viva que nunca, como si un pedazo de mí hubiera comenzado a florecer», expresó, genuinamente emocionada. «Esa es la idea. Siempre habrá espacio para crecer, incluso en medio del dolor», respondió Laura, sintiendo que Mariana había encontrado su propia voz en el proceso. Esa noche, mientras Lucas dormía, Laura se sentó en el sofá con una taza de té. Sintió que todo lo que había logrado no era solo un apoyo para los demás, sino también un viaje de autodescubrimiento. Había encontrado en la jardinería una manera de cuidar sus emociones y su vida. Comprendió que el duelo era un proceso que no se podía apurar, pero que cada paso que daba la acercaba más a la aceptación. Con el tiempo, se dio cuenta de que cada nuevo proyecto, cada taller y cada historia compartida no solo ayudaba a otros, sino que también la ayudaba a ella misma. Laura estaba aprendiendo a vivir en el presente, a abrazar su dolor y a encontrar belleza en los momentos más simples. Al mirar por la ventana hacia el jardín que comenzaba a brotar con nuevas plantas, pensó en cómo esas estrellitas de la vida florecían con amor y dedicación. Decidió que cada vez que regara las plantas, también regaría sus sueños y sus recuerdos. Las raíces crecerían fuertes, y con el tiempo, Laura sabía que sus alas también se abrirían. Mientras la luna iluminaba el cielo de la noche, Laura sintió que su corazón encontraba un nuevo ritmo. La vida estaba comenzando a abrir nuevas puertas, y ella estaba lista para atravesarlas. Había aprendido a ser valiente, y en su valentía encontró la capacidad de amar de nuevo.
Sabía que el camino era largo, pero cada día, cada planta y cada encuentro la acercaban más a una vida llena de promesas. Esa noche cerró los ojos con la esperanza de seguir floreciendo, de seguir cuidando sus raíces y, sobre todo, de seguir construyendo un futuro lleno de amor a pesar de las cicatrices del pasado. Porque cada una de sus experiencias la llevaban a un destino lleno de luz y alegría, no solo para ella sino también para Lucas y todos aquellos que la rodeaban. Capítulo 10. Nuevos horizontes. El sol brillaba intensamente en un cielo azul cuando Laura se despertó esa mañana. Era un día de celebración en el centro comunitario. Se iba a llevar a cabo el primer mercado de emprendedores locales, un evento que había estado esperando con entusiasmo. Había sido una idea que nació durante una de sus últimas reuniones con Mariana y Elena. Querían crear un espacio donde la comunidad pudiera disfrutar de productos locales, pero también donde se pudieran compartir historias de superación. Laura se sentía renovada, como si cada día que pasaba la acercara más a la persona que siempre había querido ser. Las semanas de talleres y amistades sólidas, así como su creciente conexión con Mariana, le habían enseñado que, aunque el duelo era un camino difícil, también estaba lleno de momentos de luz y unión. Mientras se preparaba para el evento, pensó en los emprendedores que habían estado trabajando arduamente para contribuir al mercado. Aquellos hombres y mujeres habían invertido no solo su tiempo, sino también sus historias y sueños. Aquella mañana, Laura se sintió agradecida por poder formar parte de algo tan especial. Una vez en el centro comunitario, el entusiasmo era palpable. Coloridos puestos estaban adornados con productos hechos a mano, desde joyería y artesanías hasta alimentos orgánicos. Laura sonrió al ver a las personas de la comunidad reuniéndose. Sin embargo, lo que realmente la emocionaba era la oportunidad de que cada uno de los emprendedores compartiera cómo había superado sus propios desafíos. El evento comenzó con un pequeño discurso que Laura dio en el escenario. Hoy estamos aquí no solo para comprar y vender, sino para crear conexiones, para apoyarnos unos a otros y para recordar que cada uno de nosotros tiene una historia que vale la pena contar, declaró, sintiendo la energía de la multitud. Las palabras resonaron en su corazón, y sabía que ese momento era un reflejo de su propio viaje. Mientras el mercado avanzaba, Laura se dedicó a escuchar las historias de los emprendedores. Conoció a Ricardo, un panadero que había perdido su trabajo durante la pandemia y decidió utilizar sus ahorros para abrir una panadería. Su dedicación y esfuerzo habían transformado una crisis en una oportunidad. Mis panes no solo alimentan, sino que también nutren el alma, compartió mientras mostraba sus deliciosos productos. Otro momento conmovedor fue cuando se encontró con Sofía, una mujer que había creado una línea de cosméticos naturales. Al principio, había sido una terapia para lidiar con la ansiedad, y ahora deseaba compartir sus creaciones con el mundo. Cada producto es una representación de resiliencia y amor propio, dijo, sonriendo mientras mostraba sus frascos decorados con flores secas. La jornada continuó con música en vivo, talleres y mucho baile. Laura miró a su alrededor y sintió que el amor y la comunidad se entrelazaban en cada rincón del lugar. La alegría era contagiosa, y ella se unió a la celebración. Sin embargo, lo que más la conmovió fue ver a Mariana, que se había vuelto una amiga cercana, sonriendo y ayudando a otros a vender sus productos. A medida que la tarde avanzaba, Laura se dirigió a su puesto, donde tenía algunas de las plantas que había cultivado durante sus talleres de jardinería. Cada planta en esta maceta representa un deseo, un recuerdo y una conexión, decía a las personas que se acercaban. Aquella era una oportunidad para que otros también compartieran sus historias, y la respuesta fue asombrosa. Me encanta lo que haces, Laura. Cada planta tiene su propio encanto, le dijo una mujer mientras acariciaba una de las macetas. Recordarme que siempre hay espacio para crecer es exactamente lo que necesitaba hoy. La conexión con los demás llenaba su corazón de una alegría indescriptible. Nunca había imaginado que su propio viaje de sanación se transformaría también en un regalo para otros. Al caer la tarde, Laura se sintió emocionalmente satisfecha. Mientras conversaba con Mariana, ambas se dieron cuenta de que habían crecido juntas, que su amistad había evolucionado a partir del dolor compartido, pero también gracias a la alegría encontrada.
Era hermoso ver cómo sus historias se entrelazaban, creando un mural de superación, resiliencia y esperanza. De repente, la música subió de volumen y el ambiente se volvió festivo. Alguien subió al escenario para compartir unas palabras. Era un hombre mayor que, después de presentarse, habló sobre cómo había perdido a su esposa y cómo había luchado con la soledad. Pero entonces descubrí que la vida no se detiene. Comencé a involucrarme en actividades comunitarias, y encontré familia en cada uno de ustedes, expresó, su voz cargada de emoción. La multitud estalló en aplausos, y Laura sintió que cada historia era un eco de su propia lucha, un testimonio de que el dolor no era el final. Era un capítulo en el libro de la vida, que podía ser reescrito con amor, amistad y compromiso. Hoy aquí, todos somos un solo corazón, gritó el hombre, levantando una copa que había traído. Brindemos por las historias de luchas y triunfos que nos unen. La ovación del público fue un canto colectivo, una celebración de la vida y sus desafíos. La deuda que Laura sentía con sus seres queridos caídos se hacía más ligera. Hoy había podido rendir homenaje a Marcos a través de cada planta, cada historia y cada sonrisa. Esa noche, mientras regresaba a casa con Lucas, sintió que la vida se había llenado de nuevas posibilidades. El mercado no solo había sido un evento, sino un acto de amor que había unido a la comunidad. Al mirar a Lucas mientras dormía en su silla, se sintió esperanzada. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y amar. Mientras se sentaba en el sofá, rodeada de plantas, Laura reflexionó. Había recorrido un camino largo desde que había perdido a Marcos, y ahora podía ver la luz en medio del oscuro túnel del duelo. Las raíces que habían crecido en su corazón se habían entrelazado con las historias de otras personas, creando una red inquebrantable de apoyo. En ese momento, comprendió una lección vital. La vida es una colección de momentos, y nuestra capacidad para sanarnos a nosotros mismos está estrechamente relacionada con nuestra disposición a conectar con los demás. Cada historia, cada lágrima, cada risa compartida, nos acerca al corazón del ser humano. La verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, en permitir que otros vean nuestras luchas y en compartir nuestras historias. Solo así podemos tocar y ser tocados, curar y ser curados. La vida no es solo sobre lo que hemos perdido, también se trata de lo que hemos encontrado y de las nuevas oportunidades que surgen en el camino. Laura sonrió mientras la luna iluminaba su hogar, sintiéndose más fuerte que nunca. Sabía que el viaje de la vida seguía, y estaba lista para enfrentarlo. La vida, con todas sus complejidades, siempre ofrece nuevos horizontes. Y como un árbol que arraiga profundamente, Laura había aprendido a florecer en su nuevo entorno, con raíces firmes y alas listas para volar. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y, con cada paso, estaba decidida a honrar no solo la memoria de su amado, sino también a vivir una vida vibrante, llena de amor y significado. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas.